Muere Vince Zampella, creador de Call of Duty. In South Florida, they were in North Miami. Didn't they make... They want you afraid. Fear makes you easier to control. You know, guys, I think it's time to call a spade a spade. I think we've gotten to the point here in the... Oh shit! Follow me! No. Cuidado con el It's time to wake up. Your streets. real. The hell it ain't! Challenge pack when you pre-order now. best. It was kind of like everything. Whatever Everybody needs to did be everything. done, you do it. Did you always want to... El mundo de los videojuegos perdió a una de sus figuras más importantes. Vince Zampella murió repentinamente en... And I think we've gotten to the point, guys, that I think it's time to call it. And I'm not talking about quitting. Be advised, gas is closing in. Keep the safe zone. Amazing. It's Vince Zampella what do you know? from Respawn Entertainment, everyone. La industria del videojuego se ha despertado hoy con una noticia, bueno, una noticia absolutamente desoladora. Sí, un shock tremendo. Vince Zampella, una de las mentes creativas más importantes de las últimas décadas, ha fallecido a los 55 años. La confirmación llegaba ayer, domingo 21 de diciembre de 2025, a raíz de un trágico accidente de tráfico en California. Uf. Y no es ninguna exageración, de verdad, decir que hablamos de uno de los arquitectos del entretenimiento moderno. Totalmente. Para quien quizás no le ponga cara, es la figura clave detrás de la saga Call of Duty. Pero su influencia va mucho, mucho más allá. Sí, hablamos de Apex Legends, de Star Wars Jedi Fallen Order. Exacto. Su nombre está detrás de algunos de los mayores fenómenos culturales de los últimos 20 años. Y por eso mismo, hoy vamos a analizar a fondo la información que ha trascendido. No queremos quedarnos solo en el titular de la tragedia. Claro. Queremos entender la magnitud de su legado, desentrañar quién era Vince Zampella y por qué su visión, su forma de entender los videojuegos ha conectado de una forma tan profunda con millones de personas. Empecemos por el principio de esta triste noticia, por los hechos. Los detalles que han ido saliendo a la luz son bastante crudos. Sí, casi parecen sacados de una película de acción. Es terrible. La reconstrucción de los hechos nos sitúa en el domingo, 21 de diciembre, sobre las 12:45 del mediodía. Y el lugar es un punto clave para entenderlo todo. La autopista Angeles Crest. Que no es una autopista cualquiera, ¿verdad? Para nada. Es una carretera panorámica muy famosa al norte de Los Ángeles. Serpentea por las montañas de San Gabriel. Es conocida por sus vistas, que son espectaculares, pero también por ser una ruta muy exigente. Llena de curvas cerradas, cambios de rasante. Exacto. Un lugar de peregrinación para amantes de la conducción deportiva. Y el vehículo que conducía añade, otra capa a la historia. Desde luego. Un Ferrari 296 GTS rojo, un modelo de 2026. Los informes señalan que es un deportivo con un motor híbrido que supera los 819 caballos de potencia. Vamos, una máquina increíblemente potente. En una carretera que no perdona errores. Es la combinación perfecta para una tragedia. Suena a eso, sí. Es que la confluencia de factores es lo que resulta tan terrible. Según el informe preliminar de la Patrulla de Caminos de California, el vehículo circulaba en dirección sur, justo al salir de un túnel. Ahí es donde pierde el control. Sí, por motivos que todavía se están investigando. Pierde el control, se sale de la vía y la secuencia posterior es brutal. El coche impacta contra una barrera de hormigón. Zampella, que era quien conducía, quedó atrapado en el incendio. Falleció en el acto. ¡Qué horror! La investigación, por lo que sabemos, sigue abierta, pero ya han descartado que hubiera otros vehículos implicados. Todo apunta a un accidente en solitario. Sí, y la velocidad se baraja como un factor clave, claro, aunque es algo que los peritos tendrán que determinar. Hay un elemento que puede ser crucial, ¿no? Un vídeo. Eso es. Parece que un testigo grabó el momento del accidente y esas imágenes ya están en manos de las autoridades. Podrían ser determinantes para esclarecer la causa exacta, si fue un error humano, un fallo mecánico o una combinación de ambas cosas. ¿Y la tragedia no acaba ahí? No.
había un acompañante en el coche, cuya identidad no se ha revelado. Esta persona, según parece, salió despedida del vehículo por la fuerza del impacto. Y aunque los servicios de emergencia la trasladaron con vida a un hospital, falleció poco después a causa de la gravedad de sus heridas. Una tragedia por partida doble. Es que es una pérdida inmensa. Y para entender de verdad el porqué, para medir el vacío que deja, creo que es inevitable volver al principio, a 2002. Claro. Hay que situarse en ese momento. Zampella, junto a su socio Jason West, funda un estudio de la nada, Infinity Ward. Y parten de una idea que en aquel momento era muy rompedora. Totalmente. Los juegos de disparos de la época, sobre todo los de la Segunda Guerra Mundial, siempre te ponían en la piel del héroe solitario. El supersoldado que ganaba la guerra él solo. El típico Rambo, vamos. Exacto. Y ellos querían romper con eso. Su visión era radicalmente distinta. Querían que el jugador se sintiera como una pieza más. No el superhombre, sino un soldado más. Eso es. Rodeado del caos de la batalla, de los gritos de sus compañeros, con una narrativa mucho más cinematográfica. Casi como si estuvieras dentro de una película como Salvar al soldado Ryan. Y de esa idea nace en 2003 el primer Call of Duty. Y lo cambia todo. Fue una auténtica revolución. Apostaron por la inmersión total. Recuerdo perfectamente la misión del desembarco en Normandía. Era agobiante, caótica. Te sentías increíblemente vulnerable. El diseño sonoro era... Es que era increíble. Las balas silbando a tu alrededor, las órdenes a gritos. Consiguieron embotellar esa sensación de estar en medio de una batalla real. Y fue un éxito inmediato. Sentó las bases de todo lo que vendría después. Pero si el primer juego fue la revolución, lo que pasó en 2007 con Call of Duty 4, Modern Warfare, eso fue un Big Bang. Sí, un antes y un después. Hoy nos parece normal, pero en aquel momento, abandonar la Segunda Guerra Mundial, que era la fórmula del éxito garantizado, para ambientar el juego en un conflicto moderno ficticio, fue una apuesta increíblemente arriesgada. Mucha gente en la industria pensó que era un error garrafal. Y aquí surge la pregunta clave. ¿Por qué no solo funcionó, sino que arrasó con todo y cambió la industria para siempre? Bueno, la respuesta está en la innovación en dos frentes. Por un lado, la campaña, con una historia potentísima. Con momentos icónicos que se han quedado grabados en la memoria, como la misión en Chernóbil. Totalmente. Pero la verdadera bomba fue el multijugador. Claro. Hoy damos por sentado que los juegos online tienen progresión, que subes de nivel, desbloqueas armas, personalizas a tu personaje. Pero ellos lo inventaron, o al menos lo popularizaron a una escala masiva. ¿Qué significó eso para los jugadores en 2007? Significó pasar de jugar partidas sueltas a tener una experiencia persistente. De repente, cada partida contaba. Ya no era solo por diversión. Exacto. Cada baja te daba experiencia. Cada nivel desbloqueaba una mirilla nueva, un accesorio, una ventaja. Crearon un bucle de recompensa increíblemente adictivo. No estabas solo jugando, estabas progresando. Esa fue la clave. Convirtieron la saga en el evento anual del entretenimiento, un fenómeno que superaba en recaudación a los estrenos de Hollywood. Zampella y su equipo no crearon solo un juego, crearon las reglas del juego online moderno. Y entonces, en la cima del mundo, con la franquicia convertida en una máquina de hacer dinero, la historia da un giro de guión. Un giro dramático. Surgen tensiones enormes con Activision, la distribuidora y dueña del estudio. Los informes de la época hablan de una batalla por el control creativo y, sobre todo, por bonus económicos impagados. Y en 2010, la situación explota. Zampella y West son despedidos y escoltados fuera del estudio que ellos mismos crearon. Fue un escándalo que sacudió los cimientos de la industria. Un momento muy sonado, un auténtico culebrón corporativo con demandas millonarias de por medio. La opinión generalizada era que su carrera, que había tocado techo. Claro, la pregunta estaba en el aire. ¿Qué haces después de crear Call of Duty? ¿Cómo superas algo así? Parecía imposible. Pero lo que vino después demostró que su talento no dependía de una franquicia, dependía de una filosofía de creación. Y esa filosofía tomó forma ese mismo año, 2010, con la fundación de un nuevo estudio, Respawn Entertainment. Empieza el segundo acto de su carrera. Y es casi tan impresionante como el primero. Aquí demuestran que no querían repetirse. Su primer gran proyecto es Titanfall, un juego que introdujo unas mecánicas de movimiento increíblemente fluidas, verticales. El parkour, el doble salto y, por supuesto, los titanes, esos mechas gigantes que podías pilotar. Era fresco, era rápido, era diferente. ¿Sí? Vale, hablemos de Titanfall.
Fue aclamado por la crítica, pero seamos sinceros, comercialmente no fue un Call of Duty. No, las ventas fueron buenas, pero no estratosféricas. Se podría ver como un paso atrás en ese sentido. Es una perspectiva válida si solo miras las cifras, pero si lo ves como, no sé, como un prototipo público, como un laboratorio de ideas donde perfeccionaron esa jugabilidad única, Entiendo. entonces es uno de los fracasos más exitosos de la historia. Porque todas las lecciones aprendidas con Titanfall y su secuela fueron la semilla del siguiente golpe sobre la mesa. Y vaya golpe. Apex Legends. La historia de su lanzamiento es una locura. Es increíble. Lo desarrollaron en el más absoluto secreto. Nadie, ni la prensa, ni los jugadores sabía que existía. Y de repente, un día de febrero de 2019, sin marketing, sin tráileres, sin anuncios, lo lanzan. Por sorpresa. Una estrategia que va en contra de todas las normas de la industria. Y fue una explosión nuclear. Las cifras son demenciales. Alcanzó 1 millón de jugadores en solo 8 horas, 10 millones en 3 días y 25 millones en su primera semana. Se convirtió en un gigante del género Battle Royale de la noche a la mañana. Compitiendo de tú a tú con los dominadores del mercado. Y lo hizo, de nuevo, aportando su propio sello. Vemos otra vez esa capacidad de innovación. ¿Qué aportó Apex? Pues además de heredar el movimiento ágil de Titanfall, introdujo una idea genial: el sistema de comunicación Ping. ¿Ah, sí? La capacidad de marcar enemigos, armas o lugares de interés con un solo botón. Exacto. Permitiendo a los jugadores coordinarse perfectamente sin necesidad de usar el chat de voz, fue una idea tan buena, tan revolucionaria para la accesibilidad y el juego en equipo, que fue copiada por prácticamente todos los juegos del género después. Una vez más, no seguía las tendencias, las creaba. Y entre tanto, su estudio Respawn también demostró que no solo sabía hacer juegos multijugador. Star Wars Jedi Fallen Order, una aventura para un solo jugador centrada en la historia, que es considerada por crítica y público como una de las mejores y más queridas adaptaciones que se han hecho nunca del universo Star Wars. Una demostración de versatilidad increíble. Sin duda. Demostró que su talento para crear experiencias memorables no se limitaba a un solo género. Sabía cómo hacer que el jugador se sintiera poderoso, ya fuera como un soldado, un piloto de titán o un caballero Jedi. Ese es el hilo conductor, la sensación de poder del jugador. Ahí está. Vale, y cuando parecía que ya lo había conseguido todo, por segunda vez, que había creado una saga legendaria, que le habían echado y que había vuelto a triunfar desde cero, llega el giro final. El más inesperado de todos. Un movimiento casi poético. Vince Zampella asume el liderazgo de la franquicia Battlefield. Este punto es crucial para entender su figura en los últimos años. Hay que ponerlo en contexto. Battlefield es la rival histórica de Call of Duty. La competencia directa. Y la franquicia, propiedad de Electronic Arts, venía de uno de sus peores momentos. El lanzamiento de Battlefield 2042 había sido muy complicado, con muchísimas críticas de la comunidad. La marca estaba dañada. Y EA, que ya había comprado a Respawn, básicamente le dice: «Tú creaste a nuestro mayor rival. Ahora, por favor, arregla nuestra franquicia insignia». Es que es increíble. Después de todo eso, ¿por qué irse al enemigo? ¿Qué tenía que demostrar a esas alturas? Yo creo que precisamente eso. Que era el mayor desafío posible. Demostrar que su visión podía funcionar en cualquier sitio. Incluso resucitando al principal competidor de su propia creación. Era como si a un legendario entrenador del Barça le pidieran salvar al Real Madrid. La narrativa era potentísima. Le entregaron las llaves del barco rival para que lo recondujese. Y lo más increíble es que lo consiguió. Aquí es donde su carrera cierra el círculo de una forma espectacular. Sí. Los datos que tenemos de este mismo mes, diciembre de 2025, confirman que el nuevo Battlefield 6, el primer título bajo su supervisión directa, se ha convertido en el juego más vendido del año. Y no solo eso. El dato más significativo es que ha superado en ventas a la última entrega de Call of Duty. Es un logro monumental. Pone el broche de oro a una trayectoria única y irrepetible en la industria del entretenimiento. Si lo miramos con perspectiva, es la historia de alguien que crea una de las franquicias más grandes de la historia, es despedido en la cima, funda otro estudio, crea 2 nuevos éxitos mundiales desde cero y finalmente toma las riendas de la competencia y la lleva a superar a su propio hijo. Es que su carrera es una historia increíble, casi de película. Al final, nos quedamos con las 2 caras de esta historia. Por un lado, la tragedia personal, la pérdida de una vida en un accidente terrible, repentino. Y por otro, este monumental legado profesional que deja atrás. En el comunicado que emitió EA,
calificaban su influencia de profunda y trascendental. Y después de este repaso, la frase no parece para nada una exageración. No, en absoluto. Hay una visión más personal que ha trascendido y que creo que resume muy bien quién era. Viene de Gene Park, un periodista del Washington Post que le conoció. ¿Qué dijo? Dijo algo muy revelador. Sabía cómo crear historias que tocaban la esencia de la experiencia humana, ya fuera el terror, la camaradería o el heroísmo. Y añade un detalle importante. Sí, que a pesar de su éxito estratosférico de manejar presupuestos de cientos de millones, era una persona muy humilde. Su legado no está solo en las cifras, sino en las horas de conexión, de competición y de emoción compartidas por millones. Toda esta información nos permite reconstruir una carrera increíble, pero también nos deja con una imagen final muy humana y muy cruda. Sí. Un hombre de 55 años en la cima del mundo profesional, conduciendo un superdeportivo un domingo por la tarde junto a un acompañante en una carretera de montaña. Y eso nos deja una última pregunta para reflexionar. Más allá del titán de la industria, ¿quién era la persona en esa carretera? La investigación probablemente aclarará las causas técnicas del accidente, pero la historia completa del hombre se reconstruirá a través de los recuerdos de quienes se sintieron inspirados por él. Y nos preguntamos, ¿qué impulsa a alguien que ya lo ha conseguido todo, que ha llegado a la cima varias veces, a seguir buscando los límites, tanto en su trabajo como quizá en su propia vida? ¿De qué murió Vince Zampella, creador de Call of Duty y diseñador de videojuegos? La Patrulla de Caminos de California informó que la figura clave en la industria de los videojuegos quedó atrapada en el auto que conducía. La industria de los videojuegos enfrenta una pérdida significativa tras el fallecimiento de Vince Zampella, co-creador de Call of Duty y figura clave en el desarrollo de franquicias influyentes. Zampella murió el domingo 21 de diciembre de 2025 en un accidente automovilístico en la autopista Angeles Crest, en las montañas de San Gabriel, al norte de Los Ángeles. ¿De qué murió Vince Zampella? El accidente que acabó con la vida de Vince Zampella ocurrió alrededor de las 1:15 del mediodía, según reportó la Patrulla de Carreteras de California. El vehículo que conducía Zampella, de 55 años, se salió de la vía por motivos que aún se investigan y colisionó contra el guardarraíl, desencadenando un incendio. Tanto NBC4 Los Ángeles como TMZ informaron que el siniestro involucró únicamente el coche en el que viajaban Zampella y un acompañante cuya identidad permanece sin divulgar. De acuerdo con las autoridades, el vehículo circulaba en dirección sur y, tras abandonar la calzada, impactó contra una barrera de concreto antes de incendiarse. La Patrulla de Caminos de California detalló que Zampella quedó atrapado y perdió la vida en el acto, mientras que el pasajero fue expulsado y murió posteriormente en un hospital. Las fuentes consultadas, entre ellas Daily Mail, subrayan que no se han identificado factores externos ni la participación de otros vehículos en el incidente. La investigación policial sigue en curso y busca esclarecer la causa exacta del accidente, mientras la comunidad de videojuegos lamenta la pérdida de una de sus figuras más influyentes. Investigación en curso sobre la muerte de Vince Zampella. La causa precisa del accidente continúa bajo revisión. Tanto TMZ como Daily Mail han informado que las autoridades siguen recabando pruebas para determinar qué provocó que el coche se saliera de la carretera. La Patrulla de Carreteras de California mantiene la investigación abierta y, hasta el momento, no se ha hecho pública la identidad del acompañante de Zampella. Tampoco se han difundido comunicados oficiales de la familia ni se conocen detalles adicionales sobre el contexto del viaje. La ausencia de información sobre factores externos y la falta de otros vehículos implicados refuerzan el carácter inusual del siniestro, haciendo que la atención se centre en las circunstancias técnicas y personales previas al hecho. Legado de Vince Zampella en la industria de los videojuegos. La trayectoria profesional de Vince Zampella se define por su impacto duradero en la industria global del videojuego. Fundador de Infinity Ward, Zampella fue responsable del nacimiento de Call of Duty, saga que revolucionó el género de los shooters y estableció nuevas referencias en jugabilidad y narrativa. Su liderazgo resultó determinante para que la serie alcanzara lo que se considera su época dorada, especialmente con la llegada de la serie original Modern Warfare. Luego de su salida de Infinity Ward tras un conflicto con Activision, Zampella fundó Respawn Entertainment junto a Jason West en 2010. Desde allí, impulsó el desarrollo de títulos como Titanfall, que se destacó por su innovación técnica, Apex Legends, consolidado como uno de los referentes del género Battle Royale, y Star Wars Jedi, Fallen Order,
ampliamente reconocido como una de las adaptaciones más logradas de la saga cinematográfica. La adquisición de Respawn Entertainment por EA en 2017 permitió a Champela expandir su impacto al frente de equipos responsables de la franquicia Battlefield. Su llegada a la dirección de Battlefield fue determinante después del difícil lanzamiento de Battlefield 2042. El Ferrari acababa de salir de un túnel en la carretera de 2 carriles cuando chocó contra una barrera y se incendió. Champela, co-creador de la franquicia Call of Duty, es una figura destacada en la industria de los videojuegos y director de Respawn Entertainment. Respawn Entertainment, propiedad de EA, es conocida principalmente por los videojuegos Titanfall, Titanfall 2, Apex Legends y Star Wars Jedi: Fallen Order. Champela también dirigió un equipo de estudio de EA con sede en Playa Vista, responsable de la popular franquicia de videojuegos Battlefield. El desarrollador de videojuegos Vince Champela, cuyos estudios han creado varios de los videojuegos más vendidos del mundo, falleció el domingo por la tarde en un accidente automovilístico en la autopista Angeles Crest del sur de California, según nuestra cadena hermana NBC4 Investigates. Champela, una figura destacada en la industria de los videojuegos, es el director de Respawn Entertainment. Anteriormente fue director ejecutivo de Infinity Ward, el estudio responsable de la exitosa franquicia Call of Duty. El accidente de un solo vehículo se reportó alrededor de las 1:15 del mediodía en una carretera panorámica al norte de Los Ángeles, en las montañas de San Gabriel. El automóvil, que circulaba en dirección sur, se salió de la carretera, chocó contra una barrera de concreto y un pasajero salió despedido, según informó la patrulla de caminos de California. El conductor, Champela, quedó atrapado en el incendio del vehículo, según la patrulla de caminos de California, CHP. El conductor falleció en el lugar del accidente y el pasajero murió en el hospital, informaron las autoridades a NBC4 Investigates. Los detalles sobre las causas del accidente en la sinuosa carretera forestal con vistas a Los Ángeles y al Valle de San Gabriel no estaban disponibles de inmediato. Un testigo proporcionó a las autoridades un vídeo del accidente, en el que se ve un Ferrari 296 GTS de 2026 de color rojo chocando contra la barrera poco después de salir del túnel. Este deportivo de motor central, cuyo precio ronda las 6 cifras, está equipado con un motor híbrido V6 biturbo capaz de generar más de 819 caballos de fuerza. Champela, de 55 años, cofundó Respawn Entertainment, con sede en Chatsworth, en 2010. El estudio fue adquirido por el gigante de los videojuegos EA en 2017. Respawn Entertainment es conocido por los videojuegos Titanfall, Titanfall 2, Apex Legends y Star Wars Jedi: Fallen Order. Sabía cómo crear historias y experiencias que conmovían profundamente la esencia de la experiencia humana, ya fuera el terror, el miedo o el heroísmo, dijo Jim Park, crítico de videojuegos del Washington Post, quien conoció a Champela. Creo que logró plasmar todo eso a través del diseño de los videojuegos que creó. Era una persona muy humilde. Era muy consciente del impacto que tenía en la gente y nunca lo dio por sentado. Champela también dirigió un equipo de EA con sede en Playa Vista, responsable de la franquicia de videojuegos Battlefield. En un comunicado, EA calificó el impacto de Champela en el mundo de los videojuegos como profundo y trascendental. Esta es una pérdida inimaginable, y acompañamos en el sentimiento a la familia de Vince, a sus seres queridos y a todos aquellos que se vieron influenciados por su trabajo, declaró EA en el comunicado. La influencia de Vince en la industria de los videojuegos fue profunda y de gran alcance. Amigo, colega, líder y creador visionario, su trabajo contribuyó a dar forma al entretenimiento interactivo moderno e inspiró a millones de jugadores y desarrolladores en todo el mundo. Su legado seguirá influyendo en la forma en que se crean los videojuegos y en cómo se conectan los jugadores durante las próximas generaciones. El mundo de los videojuegos se encuentra de luto tras la muerte de Vince Champela, reconocido desarrollador y ejecutivo creativo, considerado uno de los arquitectos clave detrás de algunas de las sagas más importantes del entretenimiento digital. Champela falleció a los 55 años luego de un accidente automovilístico registrado el domingo en la autopista Angeles Crest Highway, al norte de la ciudad de Los Ángeles, en California. De acuerdo con información de autoridades locales citadas por NBC, el siniestro ocurrió alrededor de las 12:45 del mediodía horas en un tramo montañoso de dicha carretera,
dentro de la zona de Altadena y las montañas de San Gabriel. El vehículo involucrado fue un Ferrari 296 GTS modelo 2026 que circulaba en dirección sur y que, por causas aún no esclarecidas, salió del camino, impactó contra una barrera de concreto y se incendió. Según el reporte de la California Highway Patrol, el conductor quedó atrapado dentro del automóvil durante el incendio y murió en el lugar, mientras que un pasajero fue expulsado tras el impacto y falleció posteriormente en un hospital de la zona. Hasta el momento, no se ha confirmado si Vince Zampella era el conductor o el acompañante, ni se ha revelado la identidad de la segunda persona involucrada. Una carrera que transformó la industria de los videojuegos. Vince Zampella fue una figura central en la evolución de los videojuegos de disparos en primera persona. Su nombre quedó estrechamente ligado al éxito de Call of Duty, franquicia que redefinió el género bélico y se consolidó como una de las sagas más vendidas y rentables en la historia del entretenimiento digital. Durante su etapa como director general de Infinity Ward, estudio responsable del primer Call of Duty, Zampella ayudó a sentar las bases de un fenómeno cultural que trascendió el ámbito del videojuego. Posteriormente, en 2010, cofundó Respawn Entertainment, un estudio que rápidamente ganó reconocimiento por su enfoque creativo y técnico. Bajo su liderazgo, Respawn lanzó títulos de alto impacto como Titanfall, Titanfall 2, Apex Legends y Star Wars Jedi Fallen Order, combinando innovación, éxito comercial y reconocimiento crítico. En 2017, Electronic Arts adquirió Respawn, consolidando a Zampella como uno de los principales líderes creativos dentro de la compañía. Además, encabezó equipos internos de EA vinculados a la saga Battlefield, otra de las franquicias emblemáticas del género bélico. Recientemente, había asistido a The Game Awards, donde Battlefield 6, título bajo su supervisión, obtuvo el premio a Mejor Diseño Sonoro. Un legado creativo que marcó a toda una generación. Más allá de los números y premios, Vince Zampella fue reconocido por su influencia en la forma de concebir los videojuegos modernos, especialmente en el desarrollo de franquicias, los juegos como servicio y las experiencias multijugador a gran escala. En entrevistas previas, el desarrollador reflexionó sobre la evolución del género bélico, recordando el impacto que tuvieron títulos como Medal of Honor Allied Assault, proyecto en el que fue diseñador principal, así como la influencia de producciones como GoldenEye 007 en el rumbo creativo de los shooters. El mundo de los videojuegos está de luto tras la confirmación de la muerte de Vince Zampella, el visionario co-creador de la icónica franquicia Call of Duty y fundador de estudios como Infinity Ward y Respawn Entertainment. Vince Zampella no solo creó juegos, forjó épicas que unieron generaciones. Desde el revolucionario Call of Duty en Infinity Ward, hasta Titanfall, Apex Legends y la saga Star Wars Jedi en Respawn, su visión impulsó el género shooter y tocó almas con experiencias inolvidables. Recientemente, lideraba el resurgir de Battlefield, recordándonos su pasión inquebrantable. ¿Cómo murió Vince Zampella? El corazón de millones de jugadores se rompe. Vince Zampella, el legendario co-creador de Call of Duty y fundador de Respawn Entertainment, ha fallecido a los 55 años en un trágico accidente automovilístico en California. Un vacío inmenso invade la industria que él ayudó a transformar. Según informes de la Patrulla de Carreteras de California, Zampella conducía un Ferrari 296 GTB cuando el vehículo se salió de la vía, chocó contra una barrera de concreto y se incendió. El conductor quedó atrapado en las llamas y fue declarado muerto en el lugar. Un pasajero fue eyectado del auto y trasladado a un hospital, donde posteriormente falleció. Las autoridades investigan la velocidad como posible factor principal en el siniestro de un solo vehículo. Legado de Vince Zampella en los videojuegos. Nacido en 1970, Vince Zampella revolucionó el género de los shooters en primera persona. En 2002, junto a Jason West, fundó Infinity Ward y lanzó Call of Duty, un título que se convirtió en una de las sagas más vendidas de la historia, con millones de copias despachadas y un impacto cultural global. Tras una disputa con Activision en 2010, Zampella y West crearon Respawn Entertainment bajo Electronic Arts, donde desarrollaron éxitos como Titanfall, Apex Legends y la serie Star Wars Jedi. En los últimos años, Zampella asumió roles clave en la franquicia Battlefield, consolidándose como un titán de la industria.
Expertos en videojuegos coinciden en que el legado de Champela va más allá de los títulos. Innovó en mecánicas de juego, como el movimiento fluido en Titanfall, y fomentó entornos creativos en estudios independientes. Orígenes. De Titanfall al Battle Royale secreto. Respawn Entertainment, fundada en 2010 por Vince Champela y Jason West, ex Infinity Ward, creadores de Call of Duty, desarrolló Apex Legends en secreto desde finales de 2016 o principios de 2017. Inspirado en Titanfall, 2014, y Titanfall 2, 2016, el equipo adaptó mecánicas como wall running, sliding y el ping system a un formato Battle Royale, influenciado por el boom de PUBG y Fortnite. Sin titanes para equilibrar el género, se enfocaron en squads de 3 jugadores y 20 equipos. Usando un motor Source modificado, el proyecto involucró a 115 desarrolladores, más que Titanfall 2. EA, que adquirió Respawn en 2017, dudó inicialmente del free-to-play, pero apostó por él. Se mantuvo en secreto total, con playtests intensivos sin voice chat para pulir la comunicación no verbal. El 4 de febrero de 2019, Apex Legends se lanzó sin aviso en PC, Origin, PS4 y Xbox One. Streamers influyentes se burlaron en el Super Bowl, generando un interés orgánico. Resultado: 1 millón de jugadores únicos en 8 horas, 2,5 millones en 24 horas, 10 millones en 3 días y 25 millones en una semana. La historia completa de Vince Champela y el nacimiento de Call of Duty. Vince Champela nació el 10 de enero de 1970 en Estados Unidos. Desde muy joven mostró un interés profundo por la tecnología, los videojuegos y la forma en que estos podían contar historias interactivas. A diferencia de muchos creativos que comenzaron desde el diseño artístico, Champela se inclinó primero por la estructura, la mecánica y la experiencia del jugador, aspectos que más tarde definirían su legado. Durante la década de los años 90, cuando la industria del videojuego todavía estaba encontrando su identidad moderna, Vince comenzó a trabajar en distintos estudios aprendiendo sobre programación, diseño de niveles y producción. En esa etapa entendió algo clave: los videojuegos no solo debían ser técnicamente sólidos, sino emocionalmente envolventes. El nacimiento de Infinity Ward. A finales de los años 90, Vince Champela conoció a Jason West. Ambos compartían una visión muy clara. Querían crear videojuegos que pusieran al jugador en el centro de la acción, no como un observador, sino como un protagonista activo. Juntos fundaron Infinity Ward en 2002. El estudio comenzó con recursos limitados, pero con una ambición enorme. Su primer gran proyecto fue desarrollar un videojuego de disparos en primera persona ambientado en la Segunda Guerra Mundial, pero con un enfoque completamente diferente al que existía hasta ese momento. Mientras otros juegos del género se centraban en el combate individual, Champela quería que el jugador se sintiera parte de un conflicto mayor, rodeado de aliados, explosiones, caos y narrativa cinematográfica. Call of Duty. El origen. En 2003 se lanzó el primer Call of Duty. Desde su estreno, el juego destacó por varias razones. Una narrativa intensa y realista, misiones inspiradas en eventos históricos, una sensación de guerra total, no de combate aislado, un diseño sonoro y visual muy adelantado a su época. El juego fue un éxito inmediato. Críticos y jugadores coincidieron en que Call of Duty no era solo otro shooter, sino una experiencia inmersiva. El impacto fue tan grande que rápidamente se convirtió en una franquicia prioritaria para su distribuidora. Infinity Ward pasó de ser un estudio pequeño a uno de los más influyentes del mundo. La evolución de la franquicia. Con cada nueva entrega, Vince Champela impulsó la innovación. Call of Duty no se quedó estancado. Evolucionó constantemente. Mejores motores gráficos, narrativas más profundas, mecánicas de juego refinadas, enfoque cinematográfico. El verdadero punto de quiebre llegó con Call of Duty 4, Modern Warfare, lanzado en 2007. Este título cambió para siempre la industria. Por primera vez, Call of Duty abandonó la Segunda Guerra Mundial y se trasladó a conflictos modernos. El resultado fue revolucionario. El juego introdujo progresión en línea, personalización de armas, experiencia multijugador adictiva, una historia intensa y emocional. Modern Warfare no solo fue un éxito comercial, fue un fenómeno cultural. A partir de ese momento, Call of Duty se convirtió en una de las franquicias más grandes de la historia del entretenimiento. Conflictos y ruptura. A pesar del éxito,
surgieron tensiones internas entre Vince Zampella, Jason West y la empresa que controlaba Infinity Ward. Diferencias creativas, contractuales y de visión provocaron una ruptura que sacudió a la industria. En 2010, Zampella y West abandonaron Infinity Ward. Muchos pensaron que era el fin de su influencia, pero ocurrió lo contrario. RESPAWN Entertainment. Ese mismo año, Vince Zampella fundó Respawn Entertainment. Con este nuevo estudio, volvió a demostrar que su talento no dependía de una sola franquicia. Respawn lanzó Titanfall, un juego que introdujo mecánicas innovadoras como el movimiento fluido, el parkour y los combates con mechas. Aunque no alcanzó el impacto cultural de Call of Duty, fue aclamado por su diseño. Más tarde llegó Apex Legends, un juego que redefinió el género competitivo moderno. Su éxito confirmó que Zampella seguía siendo uno de los creativos más influyentes de la industria. El legado de Call of Duty. Mientras tanto, Call of Duty continuó creciendo bajo diferentes estudios, expandiéndose a nuevas épocas, estilos y plataformas. La franquicia se convirtió en un pilar anual del entretenimiento global, con millones de jugadores alrededor del mundo. Aunque Vince Zampella ya no estaba directamente involucrado en cada entrega, su ADN creativo seguía presente. Ritmo rápido, sensación cinematográfica, jugabilidad accesible pero profunda enfoque en el jugador. Call of Duty trascendió el videojuego y se convirtió en una marca global, influyendo en otros títulos, en los deportes electrónicos y en la cultura popular. Vince Zampella hoy. Con los años, Vince Zampella asumió roles de liderazgo estratégico dentro de grandes compañías de videojuegos. Su enfoque ya no era solo crear juegos, sino definir el rumbo de la industria. Es considerado uno de los arquitectos del shooter moderno. Su influencia se siente no solo en Call of Duty, sino en decenas de títulos que adoptaron sus ideas sobre narrativa, inmersión y diseño multijugador. Conclusión de su historia. La historia de Vince Zampella es la de un creador que entendió algo esencial. Los videojuegos no son solo entretenimiento, son experiencias. Desde un pequeño estudio hasta franquicias multimillonarias, su trayectoria demuestra que la visión clara, la innovación constante y el respeto por el jugador pueden cambiar una industria entera. Call of Duty no sería lo que es hoy sin Vince Zampella. Y la industria del videojuego moderno tampoco. Y así llegamos al final de este vídeo sobre Vince Zampella, el creador que ayudó a definir una era completa en la industria de los videojuegos y el nacimiento de Call of Duty, una franquicia que cambió para siempre la forma de vivir los shooters en primera persona. Su visión, su talento y su manera de entender al jugador dejaron una huella imborrable que aún hoy se siente en cada partida y en cada nueva generación de juegos. Si te gustó este contenido y quieres más historias completas del mundo de los videojuegos, suscríbete al canal, deja tu like y comenta aquí abajo qué juego de Call of Duty marcó más tu vida. Tu opinión es muy importante para nosotros. Y si deseas apoyar aún más este proyecto, puedes hacerte miembro del canal. Eso nos ayuda a seguir creciendo y a traerte vídeos cada vez más completos y bien trabajados. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Bajo su conducción, Battlefield 6 superó en ventas a la última entrega de Call of Duty en diciembre de 2025, logrando el título de juego más vendido del año y consolidando el prestigio de la franquicia. Graban el accidente de tráfico en el que murió el co-creador del Call of Duty. Vince Zampella estrelló su Ferrari. Vince Zampella sufrió un accidente a la salida de un túnel al estrellar su Ferrari contra una valla. Vince Zampella, uno de los desarrolladores de videojuegos más famosos de la historia y co-creador del célebre Call of Duty, ha muerto con 55 años en un accidente de tráfico en las montañas de San Gabriel, California. Esta es una pérdida inimaginable. EA. TMZ publica que una cámara grabó el accidente mortal que sufrió Vince Zampella con su Ferrari en la autopista Angeles Crest del sur de California. El Ferrari que se dirigía al sur se salió de la carretera justo después de salir de un túnel, chocó contra una barrera y un pasajero salió expulsado, informó la patrulla de carreteras de California. CHP confirmó que el conductor, Zampella, se quedó atrapado en el interior del vehículo, que se incendió tras el brutal impacto. Vince Zampella murió en el lugar del accidente y el pasajero que le acompañaba falleció en un hospital, informaron las autoridades a NBC4 Investigates. No se dieron a conocer de inmediato los detalles sobre la identidad del pasajero. Los videojuegos convirtieron en un mito a Vince Zampella. Vince Zampella, director de Respawn Entertainment,
Fue director ejecutivo de la desarrolladora de videojuegos Infinity Ward, el estudio detrás de la exitosa franquicia Call of Duty. El célebre desarrollador de videojuegos cofundó Respawn Entertainment, con sede en Chatsworth, en 2010. El estudio fue adquirido por el gigante de los videojuegos EA en 2017. La influencia de Vince en la industria de los videojuegos fue profunda y trascendental. Respawn Entertainment es conocido por los videojuegos Titanfall, Titanfall 2, Apex Legends y Star Wars Jedi: Fallen Order. Ciampella también dirigió un equipo de estudio de EA con sede en Playa Vista, responsable de la franquicia de videojuegos Battlefield. Esta es una pérdida inimaginable, y nuestros corazones están con la familia de Vince, sus seres queridos y todos aquellos que se sintieron afectados por su trabajo. La influencia de Vince en la industria de los videojuegos fue profunda y trascendental. Amigo, colega, líder y creador visionario, su trabajo contribuyó a dar forma al entretenimiento interactivo moderno e inspiró a millones de jugadores y desarrolladores de todo el mundo. Su legado seguirá influyendo en la creación de videojuegos y en la conexión entre los jugadores durante generaciones, publicó EA en el comunicado tras el fallecimiento de Vince Ciampella. Muere creador de los videojuegos Call of Duty en accidente automovilístico. Vince Ciampella, exdirector ejecutivo de la desarrolladora de videojuegos Infinity Ward y actual director de Respawn Entertainment, propiedad de EA, falleció en un accidente de tráfico a bordo de un Ferrari 296 GTS en la autopista Angeles Crest, al norte de Los Ángeles. El desarrollador de videojuegos Vince Ciampella, cuyos estudios han creado varios de los videojuegos más vendidos del mundo, falleció el domingo por la tarde en un accidente automovilístico en la autopista Angeles Crest del sur de California. Lo que debes saber: el prolífico diseñador de videojuegos Vince Ciampella y un pasajero murieron en un accidente el domingo en la carretera Angeles Crest Highway, en las montañas al norte de Los Ángeles. Si te unes como miembro, cualquier nivel podrás ver vídeos exclusivos primero que todos y vídeos que está crudo sin terminar los fallos que tapamos. Tenemos sticker y super gracias y colabora y serás como el administrador del canal parte atrás.